encontramos en Ceuta, en la casa del señor Juan Carlos Ramchandani, que es, además de sacerdote hindú, escritor, profesor de yoga, estudioso del hinduismo, conferenciante y divulgador, oficiante de matrimonios de acuerdo al rito hindú, y además es presidente de la Federación Hindú de España y vicepresidente del Foro Hindú de Europa, del que forma parte nada menos que 16 países. En nombre del equipo de investigación le damos las gracias al señor Ramchandani por atendernos en su casa, aquí en su ciudad, en Ceuta. Señor Ramchandani, muchísimas gracias por recibirnos. Namaste y muchas gracias por hacerme parte de este proyecto en el cual, bueno, pues colaboro con mucha ilusión. Muchísimas gracias. Vamos a empezar con las preguntas que tenemos preparadas. Son 11 preguntas y voy a ir enumerándoselas una a una. Tómese su tiempo para responder como crea conveniente y empezamos con la primera. Señor Ramchandani, ¿qué significa el perdón en su religión y cuál es su importancia? Bien, el perdón en sánscrito, que es la lengua litúrgica del hinduismo, es Shama. Shama quiere decir perdonar a una persona que ha hecho un acto contrario o que ha tratado de hacer daño a una persona, ya sea a nivel físico, mental o incluso el propio deseo de hacer daño aunque luego no se manifieste. El perdón, de acuerdo a las escrituras del hinduismo, se dice que es importante, es muy importante, porque no solo beneficia al que perdonamos, sino que también es bueno para el que emite ese perdón. Entonces, es una base fundamental. De hecho, ante la búsqueda de la paz, siempre en el hinduismo decimos que primero una persona tiene que encontrar la paz consigo mismo. Y esa paz consigo mismo uno la consigue en el momento que pide perdón y perdona a otras personas, ¿no? Porque si no siempre nos va a quedar un remordimiento. De hecho, el no perdonar pues produce una ansiedad, una tensión, una ira que a veces luego se manifiesta en el cuerpo físico, ¿no? Porque muchas veces hay una conexión de enfermedades relacionadas con esa tensión, con ese deseo de venganza, de ira. Entonces incluso ya no solamente en el nivel espiritual y emocional, sino incluso a nivel físico, es bueno hacer el perdón, ¿no? También las escrituras, y hoy estaba leyendo en el Mahabharata, que es uno de los textos sagrados del hinduismo, donde dice que también hay que ser inteligente a la hora de aplicar el perdón. Que si una persona en una posición que tiene subordinado perdona demasiado, esto va a hacer que sus subordinados le pierdan el respeto. Entonces uno a la hora de administrar el perdón también tiene que ser sabio y hacerlo de forma equilibrada y luego si una persona es reincidente, tampoco se le debe de perdonar, ¿no? Entonces hay que mantener, el hinduismo mucho de equilibrio, de mantener el equilibrio de ser suave, misericordioso y perdonar cuando se comete una acción, ya sea contra nosotros, nuestra familia, nuestra empresa, nuestra religión, etcétera, pero al mismo tiempo eh, ese perdón tiene que ser dado también con sabiduría, no solamente de una forma emocional y sobre todo de corazón, ¿no? Si una persona dice, venga, sí, yo te perdono, pero interiormente sigue guardando un rencor, no sirve. Nuestros maestros siempre nos han dicho que la vida espiritual es 99,99% de sentido común. Bien, que a veces tenemos que mantener ese equilibrio, inteligencia, y que la causa del sufrimiento, que en sánscrito es dukkha, sufrimiento, tristeza, se produce a través de avidya, que quiere decir la ignorancia. Cuando una persona tiene ignorancia de la vida espiritual, cuando una persona ignora a Dios y su creación divina, entonces está haciendo un mal uso del libre albedrío que nos ha dado Dios y esto hace que se cometan esos actos que al final requieren de hacer un perdón o no perdonar. Segunda pregunta, señor Ramchandani, es la siguiente. ¿Cómo se manifiesta el perdón en las prácticas y rituales de su religión? Pues bien, hay un perdón ritualístico, ¿no? En sánscrito se llama prayaschita, que significa,
sería la traducción más aproximada, expiación, ¿no? La expiación de los pecados, la expiación de la ofensa, para obtener un perdón divino, ¿no? Más que de un ser humano. Entonces, hay una serie de rituales o de prácticas espirituales que pueden incluir desde la recitación de mantras o palabras sagradas como forma de expiación, o hacer ceremonias para expiar una serie de actividades pecaminosas que no solamente haya cometido esa persona, sino que a veces nosotros tenemos un concepto en el hinduismo, que luego otras tradiciones religiosas del lejano oriente, entre comillas, han copiado, que es el karma, ¿no? Karma, acción, reacción, que luego también influyó el budismo, el jainismo, etc. Entonces, a veces, porque vemos que las personas sufren y demás, ¿no? Dicen, bueno, esta persona aparentemente es buena gente, ¿porque le pasan cosas malas? Nosotros en el hinduismo decimos porque trae un karma de vidas previas. O incluso a veces hacemos la ceremonia prayashchita porque no solamente esa persona a lo mejor ha llevado una vida buena, de acuerdo a los preceptos del hinduismo, pero sus antepasados sí hicieron acciones negativas. Entonces hay una forma de expiar, de perdonar, a través de los rituales para, digamos, eliminar o aminorar esa carga de karma que traen por haber cometido pecado. Entonces en el hinduismo se dice que hay rituales, por ejemplo, si una persona roba, ¿no? Está a través de una ceremonia ese perdón, ¿no? Si una persona hiere a alguien, si una persona engaña, dice que el único acto pecaminoso que no se puede expiar nunca es Kripta Bhaga. Kripta Bhaga es la ingratitud. El hinduismo dice que el pecado más grande que hay es la ingratitud. Que una persona no sea agradecida a sus padres, a su comunidad, a su país, a Dios, se considera como el pecado más grande y que contra ese no se puede hacer nada. No hay nada que lo contrarreste. Entonces, esto lo enlazo también con el tema del perdón. O sea, el perdón puede ser el perdón, hijo, te perdono que has cometido esto, ¿no? Sobre todo los padres y los abuelos son misericordiosos, ¿no? Con sus hijos, con sus nietos, pero al mismo tiempo luego está el perdón de los rituales, ¿no? Sería como las personas, ¿no? Que, por ejemplo, puede ir a una iglesia, por ejemplo, y se confiesa o hay un acto de constricción, que existe en otras religiones, el hinduismo sería a través de los rituales y a través de las austeridades. A veces los maestros te dicen, mira, pues tú para no volver a cometer actividades pecaminosas o actividades de karma que producen karma negativo, pues mejor vete a hacer una peregrinación, ¿vale? O darle de comer a los pobres, pero no pague tú el dinero, sino tú mismo sirve la comida, como un acto de humildad, ¿no? Pero al final, el acto de hacer daño, el acto de ser irrespetuoso, el acto de hacer actividades viene mucho por el ego, ¿no? El ego de la persona, el creernos algo que realmente no somos. Entonces esto finalmente, como dije al principio, estamos cubiertos por la ignorancia. La ignorancia se disipa a través del conocimiento, ¿no? La ignorancia es oscuridad, el conocimiento es luz. Y ese conocimiento es conocimiento espiritual. Una persona puede tener muchos títulos académicos, pero si no tiene un conocimiento de la vida espiritual, sea de la religión que sea, finalmente esa persona está un poco como en las tinieblas, ¿no? Entonces la importancia de compartir esa luz. Y cuando una persona se da cuenta de que cuando yo hago una acción produce una reacción, si yo hago una acción buena, tengo una reacción buena, si yo hago una acción mala, tengo una reacción mala, cuando tú te das cuenta de que lo que tú hagas a los demás también se te va a venir a ti, entonces la persona va a ser más cuidadosa a la hora de herir a otras personas, ¿no? Entonces, el perdón, como te he comentado, puede ser a nivel personal, puede ser a través de los sacerdotes en los templos que van a hacer ceremonias, a través de los maestros que te digan que haga una serie de austeridades o de actos para limpiar ese karma negativo que has creado, ¿no? Tercera pregunta es, ¿cómo enseña su religión a sus seguidores a perdonar a quienes les han hecho daño? Bien, este es un tema que, claro, yo digo yo, la teoría y la práctica, ¿no? La teoría dice que
Incluso tú no puedes avanzar espiritualmente si finalmente no perdonas, ¿no? Porque estás creando un... O sea, es como si tú te quieres vengar de la persona y tú coges un rescoldo del fuego, ¿no? Y ahora se lo voy a tirar, pero entre que lo coge y hasta que se lo tire te estás quemando la mano tú también, ¿no? No está afectando a nosotros. Entonces, mucho es cuestión de equilibrio. Es la importancia de saber perdonar, porque es uno de los preceptos, ¿no? Y que nos ayuda a aliviar la ira, la avaricia, la lujuria, todo esto a través del perdón. Al mismo tiempo, en el hinduismo, en uno de nuestros principales textos sagrados, la Bhagavad Gita, en la Bhagavad Gita, Krishna nos dice lo mismo, que hay que tener una sabiduría a la hora de perdonar, hay que tener una sabiduría a la hora de dar caridad, hay que tener una sabiduría a la hora de comer. Y nosotros lo relatamos todo en base a los gunas. Los gunas es una palabra sánscrita que significa las cualidades del mundo material, ¿no? En el hinduismo decimos que en esta creación de este mundo material hay 3 cualidades. Sattva, que es la bondad y el equilibrio. Rajas, que es la pasión y el movimiento. Y tamas, que es la ignorancia y la inercia, ¿no? Entonces decimos, por ejemplo, que todo está controlado por esas 3 fuerzas del mundo material. Bien, por ejemplo, los colores. Rojo es un color asociado con la pasión. Bien, por ejemplo, incluso cuando una mujer en la boda hindú se pone el vestido de color rojo, ¿no? El blanco está asociado con la bondad, la pureza, la tranquilidad. El negro con la oscuridad. A lo mismo a la hora de la comida, ¿no? Se considera, por ejemplo, en el hinduismo, la comida vegetariana es comida en la modalidad de la bondad. La carne y el pescado en la pasión, etcétera, ¿no? Porque hacen un efecto sobre nosotros. Entonces, perdonar se considera que está en la modalidad de la bondad, porque cuando yo perdono a una persona, también me está ayudando a mí. O sea, no solamente al que perdono, sino que me ayuda también a mí cuando yo perdono. Y al mismo tiempo ocurre cuando yo pido perdón. Cuando yo pido perdón, nada más que ese acto, si es sincero, por supuesto, ¿no? Ese acto de pedir perdón es un acto de humildad también, porque tú al final tienes que agachar un poco la cabeza, ¿no? Digamos, ¿no? Tienes que agachar un poquito la cabeza, sentido figurativo, y pedir perdón. Y eso muchas veces la gente, por el ego, por su orgullo, no lo quieren hacer, ¿no? Para cerrar una disputa. Pero claro, con esas modalidades, si una persona se me acerca a mí a pedirme perdón y yo siento de que lo está haciendo de corazón y que no va a volver a hacerlo, entonces eso está en la modalidad de la pasión. Pero si yo ahora viene una persona, oye, mira, perdóname, tal, no sé qué, y yo digo, venga, venga, sí, vale, no te preocupes, no pasa nada. Eso es la modalidad de la pasión, porque lo estoy perdonando sin realmente le estoy poniendo mucha atención a la cosa. Y como comentábamos antes, eso nos puede perjudicar a nuestra propia imagen, sobre todo si tenemos personas dependientes de nosotros, ¿no? Ya sean discípulos, trabajadores, personas. Si tú ves que muy fácilmente tú perdonas, eso va a hacer que se rebaje el respeto que te deben de tener. Entonces hay que mantener el equilibrio, ni tampoco hay que ser tremendamente severo, ni tampoco hay que ser muy negligente. Y si una persona me pide perdón y yo lo perdono, pero realmente no lo siento, o sea, yo te pido perdón, yo digo, vale, vale, sí, te perdono, no, pero yo no lo estoy sintiendo, no lo estoy haciendo de corazón, es la modalidad de la ignorancia. Al final yo estoy mintiendo, ¿entiendes? Estoy diciendo que le estoy perdonando, pero yo realmente no lo siento, simplemente lo estoy haciendo o para salir de esa situación o porque quiero quedar bien en público, ¿no? Entonces, como te digo, hay varios tipos de perdón y ese perdón también debe de ser regulado. Solo los grandes santos, ¿no? De todas las religiones, y en el hinduismo, por los santos que a lo mejor pues, no hacían ningún tipo, eran muy misericordiosos, pero nosotros no estamos a ese nivel. Entonces, también tenemos que ser cuidadosos a la hora de cómo perdonar y cómo pedir perdón nosotros. La siguiente pregunta es, ¿qué consejo le daría usted a alguien que está luchando por perdonar a alguien en su vida? Bien, pues yo te puedo hablar incluso de mi propia vida personal, donde a veces, pues bueno, en las circunstancias de la vida ha habido gente que te ha hecho daño
y tú lo has querido perdonar y luego han sido reincidentes varias veces porque tú has... Yo siempre creo que toda persona se puede reformar, ¿no? No solamente desde mis convicciones religiosas, sino yo, por ejemplo, fui profesor de yoga durante 4 años en la prisión de Ceuta y yo traté con presos y presas, especialmente yo daba clase en el módulo de mujeres, ¿no? Entonces yo siempre he creído en la reinserción de la persona, ya sea en el preso o en la persona que no estando preso ha hecho alguna cosa mala. Pienso que el ser humano nace con una naturaleza bondadosa y luego conforme va creciendo, las amistades, las circunstancias de la vida te van maleando o no, ¿no? Porque Dios nos ha dado el libre albedrío de elegir qué camino queremos elegir, ¿no? Él nos ha creado y dice, bueno, ahora tú tienes que experimentar qué es este mundo material. Cada uno va a coger una senda u otra, ¿no? Ahí también está la importancia del, entre comillas, el líder religioso tiene que guiar a su discípulo, a su congregación, a su comunidad por el buen camino. Ahora, si esa persona da unas enseñanzas buenas y la otra una persona o dos o tres se descarrían, ya no es culpa de la persona. Puede ser que haya habido una culpa a lo mejor en la transmisión del conocimiento, que no lo hizo de forma correcta, pero al mismo tiempo finalmente tú una vez que obtienes un conocimiento, tienes la capacidad para decidir por ti mismo, ¿no? Yo te puedo dar un cuchillo y digo, mira, con esto tú puedes cortar una manzana, puedes cortar una pera o puedes matar a alguien, ¿no? Eso ya está en la decisión de la persona. Entonces, a mí, por ejemplo, en casos que me han ido, cuando alguien me ha hecho daño, no voy a hablar físicamente, porque no recuerdo físicamente, a no ser que te hable del colegio que me haya peleado con alguien, ¿no? Pero cuando te hacen daño, te hacen una campaña en contra tuya de difamación y tal, y luego con el tiempo, hasta los propios promotores se dan cuenta de que no era correcto lo que estaban haciendo y vienen en busca mía, yo lo he perdonado, ¿no? Porque he dicho, vale, al final mi interés personal, ¿cuál es? Mi interés personal es poder compartir las enseñanzas del hinduismo con las personas de religión hindú y compartir la enseñanza del hinduismo con personas de otras religiones, porque la convivencia se basa en un conocimiento mutuo. Yo para respetar a personas de otras religiones tengo que también conocer sus prácticas y en qué se basan. Entonces, después de que me han hecho la jugada varias veces, te viene una desconfianza. Entonces, ante ese aspecto de cuando es muy repetitivo, que digamos en un lenguaje coloquial se quedan contigo varias veces, al final yo lo que hago es optar por perdonar a esa persona en mi interior. Mira, la vida ha demostrado que somos incompatibles. Esto es como el matrimonio que ya no pueden vivir juntos más tiempo y se separan. Ya no somos compatibles. Mira, yo te perdono. Si yo te he hecho a ti algo malo, te perdono, pero no podemos seguir, no podemos hacer nada juntos, ¿vale? Ya sea en el campo religioso, de la amistad, etcétera. Esa es una opción, ¿no? Cuando ya es algo repetitivo. Pero si una persona la primera vez te hace daño, lo que sea, yo creo que una persona tiene que ser misericordioso y magnánimo y perdonar por su propio bien. O sea, ya hasta desde un punto de vista egoísta, ya no solamente por la persona que tú estás perdonando, sino hasta por tu propio bien, porque te vas a quitar, vas a tener paz mental, esa paz mental te va a crear dicha en tu corazón, te va a evitar tensiones y problemas incluso de salud, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. Perdonar con conocimiento, no perdonar tampoco a la ligera. Cuando estamos hablando de temas graves, nunca hay que estudiar cada caso, ¿no? No es lo mismo el niño que hace una pequeña trastada o hace una cosa y tú lo perdonas, como cuando te hace algo más grave, ¿no? Pero finalmente, si no lo puedo perdonar físicamente, o sea, no le puedo decir te perdono, porque te has dado cuenta que ya es imposible el mantener esa relación, lo mejor es perdonarlo y seguir con tu camino. La siguiente pregunta, número 5, señor Ramsandani, es: ¿cómo cree usted que el perdón contribuye a la salud física, mental y emocional de las personas? Muy bien. Bueno, pues como te he comentado antes, finalmente la mente
en la que dirige el cuerpo, ¿no? Nosotros tenemos, de acuerdo al hinduismo, el cuerpo está compuesto de 5 elementos materiales, ¿bien? El cuerpo físico, el cuerpo palpable, y otro cuerpo está la parte astral, que está compuesta de la mente, del ego, es decir, del soy yo, y también está compuesta del alma. Bien, cuando, por ejemplo, muere una persona físicamente, durante un tiempo queda ese estado del ego y finalmente solo queda el alma, que el alma es espiritual y eterna, ¿no? Ni nunca nace ni nunca muere. Entonces, todo se crea primero en la mente. Y eso, ¿sabe? Lo que decían los textos milenarios del hinduismo, pues ahora mucho se ha corroborado científicamente, ¿no? Por ejemplo, uno de los grandes regalos del hinduismo a la humanidad es el yoga. Yoga, la meditación, como técnica para calmar la mente a través del ejercicio físico, de la respiración, de la meditación. ¿Por qué? Porque se dice que, bueno, que todo lo que nosotros pensamos luego al final se psicomatiza, se manifiesta en el cuerpo. Muchas enfermedades tienen su origen primero en la mente, en una preocupación. Entonces creo que es importante, primero, saber perdonar adecuadamente, creo que es algo fundamental, el saber perdonar. Otra cosa muy importante, no tener ego, no tener orgullo falso a la hora de pedir perdón. Yo siempre cuando he cometido un error y si yo he dicho, yo pienso, bueno, es que un amigo mío de tantos años ha pasado así, venga, yo tengo que pedir perdón, no, no me cuesta trabajo, como se suele decir, rebajarme, ¿no? Porque valoro más esa amistad que mi propio ego personal. Y esto al final, pero si yo mantengo un rencor, está claro que esto me va a afectar mi salud. Mi salud a nivel emocional, muchas de las... Vivimos en una sociedad afectada por la ansiedad, el estrés, la depresión, y todas estas enfermedades tienen su origen en la mente. En la mente, una falta de higiene mental, una falta de saber filtrar las cosas positivas, las cosas negativas, las cosas que tenemos que apartar. Y una de esas cosas está el hecho de no facilitar el perdón. O, vamos a ponerlo en el otro lado, el no saber pedir perdón, ya sea al temor de ser rechazado, uy, si voy y le pido perdón y no me quiere perdonar, fíjate cómo voy a quedar. O el no querer pedir perdón porque no lo siente, ¿no? Porque nuestro ego siempre va a decir, no, el que tenía la razón era yo, ¿no? Entonces, todas estas técnicas que surgen del hinduismo y que hoy en día practican gente de cualquier religión o sin religión, que es el yoga, está enfocada mucho a equilibrar la mente, a saber abstraerse de las cosas que nos crean problemas, nos crean dificultades. Y yo creo que una buena parte, yo creo que hasta se debería de enseñar en los colegios y en las sinagogas y en las mezquitas y en los templos y en la iglesia se debería de enseñar a perdonar. A perdonar y no solamente porque lo diga el líder religioso, sino también creo que es importante mostrar la cita de las escrituras. Como en las diferentes escrituras, la Bhagavad Gita te dice el tema del perdón. La Biblia, el perdón, la Torá, el Corán, ¿no? Todo yo creo que hablan del perdón en diferentes formas y modos, porque al final todas las enseñanzas religiosas se han adaptado a tiempo, lugar y circunstancias. Cuando vinieron los avatares, que nosotros llamamos los avatares, los encarnaciones o los profetas en las diferentes religiones, sus enseñanzas han sido de acuerdo a un tiempo determinado, un lugar determinado y un público determinado. Y luego esas formas se han ido adaptando, se han ido haciendo más universales, pero al principio eran creadas para un determinado grupo de personas. ¿Entiendes? Entonces, creo que el perdón es fundamental y debería ser parte de nuestra práctica espiritual. Y al mismo tiempo me gusta insistir en que saber perdonar, saber pedir perdón y luego también creo que es importante mantener ese equilibrio. Porque si a una persona, ya sea un niño, un adolescente, un adulto, y sin entrar cuál es la ofensa que te han hecho,
creo que si le perdonas constantemente también estás, entre comillas, malcriando a ese niño o le estás dando un mal ejemplo a ese joven o estás haciendo que un adulto en edad no madure ni moral ni espiritualmente. La siguiente pregunta, señor Ramchandani, es un tanto personal y tiene que ver mucho con usted como líder espiritual y como ser humano. Y es la siguiente. ¿Hay algo que usted nunca perdonaría? Bueno, vamos a ver. Como dice en un principio, como líder religioso o cabeza visible, ¿no? Del hinduismo, una de las personas más conocidas del hinduismo a nivel de España, habría que estudiar, ¿no? Cuál es el tema o no, eh, y si se puede perdonar, porque a la hora del perdón está el perdón divino, ¿no? O sea, el perdón que nos da Dios, que es el que finalmente, ¿no? Dios es el supremo y el que tiene la capacidad de perdonar a todo. Y luego está el perdón personal que tú puedas dar y luego está el perdón de la ley, ¿no? El perdón del gobierno, ¿no? Porque tú puedes decir a una persona, yo te perdono, pero a lo mejor el gobierno dice, bueno, usted ha cometido un delito, ha hecho algo mal, eso tiene que pagarlo. A nosotros no nos interesa si le ha perdonado a la persona o no, ¿no? Entonces, yo siempre digo que nuestra estancia en este mundo material es como que vamos a una escuela de primaria donde aprendemos a base de experiencia, ¿vale? Pues cuando tú vienes aquí a este mundo material no vienes con un manual de instrucciones, ¿no? Sino tú vas aprendiendo lo que aprendes de tus padres, que primero son los primeros maestros, luego vas al colegio, tienes tus maestros laicos, luego tienes tus maestros espirituales, son los que te vas administrando enseñanza y luego lo que tú mismo como persona a nivel individual vas aprendiendo de lo que te va enseñando la vida misma. Entonces, yo creo que hay que saber discernir. El hinduismo habla mucho de viveka. Viveka en sánscrito significa saber discernir, saber diferenciar qué está bien y qué está mal. Por ejemplo, en la creación divina, Dios crea al ser humano como la perfección de su creación, pero también crea a los animales. Y los animales, igual que nosotros, comen, se aparean, duermen, etcétera. Nosotros hacemos lo mismo a otro nivel. ¿Qué nos diferencia a nosotros de los animales? Que nosotros tenemos una diferenciación, sabemos discernir qué está bien o qué está mal, sabemos de la existencia de un ser supremo. Por eso, a la hora del karma, los animales no pagan karma. Si yo mato a un animal sin sentido, bien, yo por ejemplo, en el hinduismo no se impone, pero se aconseja el ser vegetariano, ¿no? Yo soy vegetariano, pero imagínate que me pierdo en una isla. Y en una isla que no encuentro nada de vegetal y al final tengo que matar a un animal para sobrevivir, porque si yo me dejara morir, iría en contra de las leyes de Dios, ¿no? Dios me ha dado este cuerpo y lo tengo que mantener hasta que Él diga. Entonces, yo estoy matando un animal por una cuestión superior para sobrevivir, ¿no? Pero si yo mato un animal, y estamos hablando del concepto del hinduismo, yo mato un animal sin tener ningún tipo de problema, para conseguir verduras, por ejemplo, estoy cometiendo un karma. Estoy haciendo una acción negativa. Pero si un animal mata a otro animal, no hay karma, porque es su forma de alimentarse, es su naturaleza de alimentarse de otro ser. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta en la sociedad, en los seres humanos, cuántas cosas podemos perdonar y cuántas cosas no debemos de perdonar. Yo, por ejemplo, ha habido situaciones donde he llegado a decir, oro para que Dios te perdone. Porque yo mismo no me he visto cualificado para poder perdonar a esa persona, que a lo mejor me está pidiendo a lo mejor un consejo como purógita, como sacerdote hindú, ¿no? Entonces yo le digo, mira, yo voy a orar para que Dios te perdone, porque Dios es el que tiene la última palabra en el perdón. Yo a lo mejor como ser humano, lo que tú has hecho, no te puedo perdonar. Bien, estamos hablando ya de casos extremos sin tener que citarlo. Luego a nivel personal, todos son circunstancias de la vida, todos son experiencias. No te puedo decir qué perdonaría, qué no perdonaría.
¿Por qué? Porque las situaciones pueden variar. Lo que a mí a lo mejor moralmente me puede parecer mal, a lo mejor yo mañana, el día de mañana, me puedo ver en esa situación también. Lo que yo no perdono es, por ejemplo, el asesinato, ¿no? El quitarle la vida a una persona que no es en defensa propia ni por una cosa legítima, el matar a una persona, yo, por ejemplo, no lo perdonaría. Yo, en último caso, podría orar, interceder y decirle, mira, Dios, perdónalo, porque yo no puedo, ¿no? Cosa que no puedo perdonar, temas a lo mejor de abuso de niños, violaciones, todo lo que atente contra la dignidad física y mental de las personas, la esclavitud, no sé, discriminar a una persona por ser de diferente raza o de religión, creo que todo eso yo estoy en contra, ¿no? Y a los que perpetran esos actos, los que hacen esos actos, hay que, más que perdón, darle educación. Hay que reinsertarlo en la sociedad, ¿entiendes? El proceso de la cárcel, de ir a la cárcel, no solamente un castigo que tienes que pagar una deuda con la sociedad, sino también es una forma de que cuando tú vayas a la calle puedas ser un ciudadano lo más normal posible, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es lo que te puedo decir. La pregunta número 7 dice, ¿se espera que el perdón sea recíproco en su fe o es algo más unilateral? No, el perdón puede ser unilateral y puede ser recíproco, pueden ser los dos. Yo puedo decir, te pido perdón si tú me perdonas, ¿vale? Pero ahí ya estamos, ahí ya se ve más como un trato, ¿no? Vale, yo te pido perdón, tú me perdonas. Luego está el perdón unilateral, que dice, mira, yo te perdono, o yo solo te pido perdón, ¿vale? Que yo creo que es un acto ya de valor, que demuestra que esa persona realmente, siempre digo que lo siente, porque yo he tenido experiencia de gente que viene y te pide perdón y luego son reincidentes múltiples. Mm. Creo que la importancia de la sinceridad a la hora de dar y pedir el perdón, y yo pienso que si es recíproco, mejor, ¿no? Es mejor, ¿no? Pero incluso si la otra parte no quiere perdonar, o incluso no quiere ser perdonado porque piensa que a ti no te ha hecho nada. ¿Entiendes? Hay gente que, no, que dice que no, yo a ti no te he hecho nada, eso es que tú lo has interpretado así, ¿no? Entonces, esa persona, pues como he dicho, mira, pedirle a Dios, perdónalo y seguir nuestro camino, ¿no? Porque creo que también es muy importante la asociación, es decir, con quién nos juntamos. Es muy importante, yo creo que toda la escritura religiosa del mundo dicen que tenemos que buscar personas que más o menos tengan un acercamiento en la postura, ¿no? La postura de pensamiento. Entonces, al final uno se hace amigo de las personas que más o menos, siempre puede haber una discrepancia, ¿no? Y creo que es sano también que la haya, pero que más o menos piensan igual. Entonces, también es importante saber escoger las amistades. Amistades o los grupos, con quién voy, con quién me junto, personas que más o menos tengan un pensamiento abierto, personas que sean justas, misericordiosas, ¿no? Es lo que yo creo que eso influye bastante a la hora de pedir perdón, ser perdonado. Si los dos creemos, nosotros tenemos una meditación que dice, te perdono si me hiciste daño consciente o inconscientemente, y yo te pido perdón a ti si yo te hice daño consciente o inconscientemente, porque a veces yo le puedo hacer daño a una persona con un comentario, con un gesto, pero no lo sé. No lo estoy haciendo como algo que a mí me parece bien y esa persona se lo ha tomado mal. Entonces se pide perdón. Es una meditación que se hace mucho para purificación interna, ¿no? Para aportar calma a nuestra mente, para aportar paz a nuestro corazón. La pregunta número 8, profesor Ramsandani, es, ¿qué impacto tiene el perdón en la vida cotidiana de los seguidores de su religión? Bien, el perdón, sobre todo el acto, todos los actos de un hindú, desde que se levanta hasta que se acuesta, están marcados porque formamos parte de un macrocosmos. Es decir, formamos parte de una unidad universal donde todo está interrelacionado.
y donde vemos a la divinidad presente en cada acto y en cada sitio de la creación. Entonces, ahí ya empiezas con una actitud cuidadosa de saber que si dañas a un animal, por ejemplo, si dañas a un ser humano, estás en parte ofendiendo también a Dios, ¿no? Porque nosotros somos parte de esa creación. En el hinduismo, las personas que son hindúes, digamos, más estrictos, más ortodoxos, ¿no? Porque en todos lados habrá más o menos, ¿no? Cuando te levantas de la cama, lo primero que, antes de poner los pies en el suelo, dices una oración donde le pides perdón a la madre tierra porque te voy a pisar, ¿no? Consideramos la tierra como una divinidad, como un ente viviente. Entonces ya estamos pidiendo perdón desde que nos levantamos, ¿no? Perdóname que voy a poner mis pies y te voy a pisar, ¿no? Luego, a la hora de ofrecer los alimentos, nosotros tenemos una ceremonia antes de comer, donde hicimos unas oraciones, donde también de una forma u otra estamos diciendo que, bueno, que para obtener estos alimentos, que aun siendo vegetariano, también se ha creado algún tipo de violencia, ¿no? Porque tú arrancas el vegetal o lo que sea. Entonces también pedimos un poco perdón, diciéndole a Dios, mira, perdona que te vamos a hacer esta ofrenda, ¿no? Esta ofrenda de alimento que nos nutra física y espiritualmente al mismo tiempo. Nosotros en el hinduismo creemos que las almas están en todos los seres, no solamente los seres humanos, sino los animales, los vegetales, etc. Entonces, hemos cometido un acto de himsa, himsa quiere decir violencia, se escucha mucho el ahimsa, la no violencia, que es lo que predicaba Gandhi, entonces también una forma de pedir perdón. Entonces, el perdón está muy constante en la mente del hindú. Cuando tú vas a un templo, lo primero que hace es sonar una campana, hay una campana en la entrada, tú tocas la campana anunciando tu presencia ante la divinidad que se ha manifestado en una imagen y haces tus oraciones o atiendes a la ceremonia que haya, la ceremonia, y cuando te vas, pides perdón. Pides perdón por los pecados que tú hayas cometido, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros saludamos y ponemos las manos así, decimos namaste, con una ligera inclinación de la cabeza, namaste. Namaste quiere decir, le ofrezco respeto a la divinidad que está dentro de ti. Finalmente no te estoy saludando a ti como persona. Y cuando yo te saludo no hago distinción si tú eres blanco, negro, hombre, mujer, sino estoy saludando a Dios que habita dentro de ti, que está en tu corazón, como esa manifestación divina. Entonces eso también, cuando le hacemos daño a una persona, no le hacemos daño a Dios porque Dios es todopoderoso, pero le estamos haciendo daño a ese cuerpo donde Él está residiendo. Esa chispa de energía divina que está dentro de todos nosotros, que es lo que hace que estemos vivos. En el momento que el alma individual, nuestra alma y el alma suprema abandona el cuerpo es cuando una persona muere. Entonces hay muchas formas de pedir perdón, incluso cuando hacemos la ceremonia al final tenemos unos mantras, unas oraciones donde pedimos perdón. Decimos, si durante oficiar nuestra ceremonia me he equivocado en alguna palabra sagrada, en algún mantra, o me he equivocado a la hora de hacer alguna ofrenda, te pido perdón, ¿no? Entonces, ahí constantemente, incluso hasta de forma inconsciente, se está pidiendo perdón, no solamente a personas físicas, sino a la naturaleza, a la divinidad, a los animales, a toda la creación, ¿no? La pregunta número 9 es, ¿cómo se relaciona el perdón con la redención o con la reconciliación en su fe? Vale. Hablábamos antes al principio de prayaschita, de la expiación. Entonces, primero la persona expiar, digamos, curar esa herida, ¿no?, que ha creado una ofensa a través del perdón, a través de actividades religiosas, a través de actividades purificatorias. Y luego lo importante es no volver a caer, ¿no? Nuestros maestros nos dicen que cuando damos una palabra religiosa, un mantra, ¿no?, cuando te damos una oración y tú dices, y esta oración te va a liberar de tus pecados. Y te dicen siempre, y no hagas como el baño del elefante. El elefante es un animal que se mete en el agua, en un río, ¿no?, por ejemplo, y se tira 1 hora y luego cuando sale se revuelca por la arena, ¿bien? Para secarse, ¿no? Entonces
los maestros te dicen, yo te doy este mantra, te doy esta iniciación para purificarte de todos tus pecados y es una forma de perdón, pero no vuelvas a pecar otra vez como pensando, venga, hago esto mal y como voy a recitar el mantra ya estoy otra vez puro, hago esto. Entonces por eso te dice, no hagas el baño del elefante. Entonces creo que eso también ayuda. Una vez, yo siempre pongo el ejemplo, nosotros vamos creando karma, ¿no? Y hoy en día la palabra karma se asocia mucho con algo negativo, ¿no? Karma puede ser positivo, porque karma finalmente acción-reacción. Si yo ayudo, por ejemplo, a una persona invidente a cruzar la calle, estoy haciendo un karma bueno porque estoy ayudando a alguien. Pero si yo a esa persona, en vez de ayudarle, le pongo una zancadilla y se cae, yo estoy haciendo un karma negativo, que a mí me va a traer una reacción negativa. Y eso es como una pizarra, donde nosotros vamos acumulando nuestros hechos. Entonces, una de las cosas que ayudan a borrar esa pizarra, borrón y cuenta nueva en tu vida, es el perdón. Perdonar y ser perdonado, pero también tratar de no reincidir, ¿no? Es como cuando uno comete un pequeño delito, el juez le dice, mire, esta vez le vamos a perdonar, pero en la próxima que usted cometa un delito va a la cárcel, ¿no? Lo mismo ocurre. Y esto es una cosa interesante porque en el hinduismo no hay el concepto de un Dios castigador o vengativo, sino Dios crea la ley del karma. Él dice, yo pongo esta ley de todo lo que tú hagas va a tener una reacción, acción-reacción, incluso una ley científica, ¿no? Y él no se ocupa, él dice, yo no te voy a castigar, yo no te voy a recompensar. Yo creo esta ley con este comportamiento que tú tienes que hacer, ¿bien? Y llevar una vida normal, una vida, no todo el mundo tiene que hacer un voto de renuncia o ser célibe o ser un monje, sino tú puedes llevar tu vida normal con tu familia y tal, tu trabajo, pero nunca te olvides de mí, siempre tengo una actitud religiosa, espiritual también, ¿no? Que es lo que, como he comentado antes, nos diferencia de los animales, ¿no? Entonces, eh, creo que es fundamental utilizar la pedagogía de perdonar, saber cómo perdonar, la sinceridad en el perdón, la sinceridad en el que pide perdón y finalmente demostrar que la persona lo está haciendo sinceramente y no es reincidente una y otra vez, ¿no? La penúltima pregunta, señor Ramsandani, la número 10, dice, ¿qué desafíos enfrentan las personas al intentar perdonar según su fe? Bien, pues mira, ahí hay muchos factores que influyen. Está el tema social, ¿vale? Influye el tema, como bien has dicho, religioso. El hinduismo es una religión que abarca no solamente lo espiritual, sino incluye lo familiar, lo social, lo comunitario, incluso a veces identitario, porque incluso hasta personas que aunque culturalmente no son originarios de la India, siempre van a tener la India como un referente porque es, digamos, entre comillas, la patria espiritual del hinduismo, como puede ser la Meca para los musulmanes o Jerusalén para los cristianos, etc. Entonces la India siempre es una referencia. Y eso influye mucho luego a la hora de los comportamientos. Porque muchas veces, ay, si le perdono a este, la comunidad en la que vivo, a lo mejor no están de acuerdo. Entonces yo, para no sentirme rechazado por la comunidad o por la sociedad determinada, no perdono. ¿Entiendes? Porque si yo perdono, demuestro un síntoma de debilidad. Existe también lo contrario, cuando alguien sabe que ha hecho algo mal, pero si pide perdón, puede pensar, no, es que yo me estoy rebajando y la comunidad a mí, ¿cómo me va a interpretar que yo vaya a pedirle perdón? Que yo, por ejemplo, tengo no sé cuánto dinero, no sé cuántos negocios y voy a pedirle perdón a este que no tiene nada. Entonces ahí entran los factores materiales, los factores de tipo religioso, social. Y es un tema que yo creo que ahí los líderes religiosos, y hablo desde nivel más bajo, o sea, de trabajar con tus fieles de forma muy cercana, hasta niveles interreligiosos, pues está el que hay que desarrollar esa actitud, ¿no? Yo creo que el perdón debe de trascender creencias, debe de trascender nacionalidades, etnias. Y bueno, yo creo que el perdón es una actitud saludable,
¿no? Que deberíamos de poner más en práctica. Y bueno, la última pregunta, señor Ramsandani, la número 11. ¿Cómo cree usted que el perdón puede afectar el destino espiritual o la vida después de la muerte, según su fe? Muy bien, pues ahí como ya te comentaba un poco al principio, nosotros en el hinduismo tenemos una creencia fundamental que es Punarjamma, que en sánscrito traducción significa la reencarnación, ¿bien? Que el alma espiritual, esa chispa espiritual que ha creado Dios, que es una parte indivisible de él, eh, y que está en un cuerpo físico, cuando muere ese cuerpo físico, vejez, enfermedad, accidente, lo que sea, el alma espiritual abandona ese cuerpo y transmigra a otro cuerpo, a otra existencia. Vuelve a nacer, vuelve a nacer y vuelve a tener una existencia. Y ese nacimiento viene dado por el karma, es decir, por la acción-reacción. Si una persona tiene una vida buena, piadosa, de acuerdo a unos principios básicos espirituales, va a tener un buen nacimiento. Si una persona ha sido una persona que ha cometido actos muy pecaminosos, asesinato, robo, tortura, etcétera, pues va a tener un mal nacimiento. Mal nacimiento puede ser que nazca, no sé, puede ser un país a lo mejor que está constantemente en guerra o que pueden hacer una familia muy pobre, pero no es como un castigo, sino es una oportunidad que te da Dios para tú poder progresar, para tú poder, digamos, redimirte de tus acciones negativas, ¿no? A veces vemos como las personas a lo mejor más espirituales no son los que más dinero tienen. ¿Por qué? Porque esa carencia lo ha hecho que se acerquen más a Dios, que a veces incluso es una maldición, es una bendición disfrazada de maldición, ¿no? ¿Entiendes? Que a lo mejor la persona que menos tiene, el que más se acerca a Dios. Y el que tiene tanta abundancia, se olvida más de Dios, porque como no le falta de nada y él se cree que es el hacedor de lo que tiene, él no piensa que la prosperidad que tiene se la ha dado Dios, sino él se cree que la ha hecho él. Entonces se olvida de Dios. Entonces, en la Bhagavad Gita Dios dice que a mí se acercan la persona que tiene un interés por conocer a Dios a través de lo intelectual, la persona que está sufriendo también se acerca a Dios y la persona que tiene también un sentimiento de amor, ¿no? Por Dios como nuestro Padre, nuestro Creador. Entonces, al creer en una siguiente vida, que cuando una persona muere no se acaba todo, nosotros, por ejemplo, el hinduismo y budismo hablan de reencarnación. Las religiones abrahámicas hablan de resurrección, que es con este mismo cuerpo resucita después del día del juicio final. Y en el hinduismo es que cuando una persona muere, su alma va a otro destino, ¿vale? Nace de nuevo en otra familia. Y una persona, como lo puro, lo esencial es su alma, pues en una vida puede ser hombre, en otra puede ser mujer, una puede ser de color negro, otra puede ser blanco, uno puede ser en Estados Unidos, otra puede nacer en Etiopía, etcétera. Entonces, para poder obtener un buen nacimiento en nuestra siguiente vida, es fundamental llevar una vida acorde con los principios religiosos, con el respeto a las leyes del país donde te ha tocado vivir, ¿no? Porque a lo mejor mis creencias religiosas a veces pueden chocar con la ley de un país, pero yo tengo que aceptar también esa ley, ¿no? Y ahí entra muy importante el tema del perdón, porque si yo me voy sin haber perdonado, si yo me voy sin haber sido perdonado, me estoy llevando un karma negativo que me va a afectar en mi siguiente vida. E incluso las escrituras mencionan, y yo he sido testigo de casos de familia donde, por ejemplo, los hermanos se llevan muy mal. Son hermanos y se odian. Y a lo mejor se llevan muy bien con gente de la calle. Y eso viene porque eran enemigos en vidas anteriores y ahora les ha tocado en esta vida convivir juntos. Que al final es un sufrimiento, ¿no? Porque imagínate, te vas mal con el vecino, cierras su puerta, tú en tu casa y yo en la mía. Pero si tu peor enemigo es tu propio hermano, tu hermana, lo que sea, pues fíjate, ¿no? Entonces, la importancia del perdón, no solamente pensando en esta vida, sino también pensando en las siguientes vidas, ¿no? Creo que es fundamental y es algo que hay que desarrollar. Y yo personalmente es algo que también
estoy tratando de cultivar también en mí. Que a veces muchas veces motivado por el ego, motivado por las circunstancias, uno se encierra en sí mismo, pero al final yo creo que eso te lo da también la madurez, tanto espiritual como de edad. Te vas haciendo que seas como, bueno, venga, lo voy a perdonar, ¿no? Pero también me gusta hacer, y hago mucha insistencia, ¿no? En lo que dice la escritura, de también saber perdonar. Saber perdonar, no perdonar así, porque si venga, ya hasta te perdono, sino un perdón sincero y que la persona no sea reincidente. Porque finalmente, si es reincidente, esa persona es tóxica en tu vida. Entonces lo mejor que puedes hacer, mira, Dios perdónalo, o perdónala, yo ya es que no puedo más. No, prefiero retirarme a tiempo. Pues señor Ramsandani, en nombre de nuestro grupo de investigación de la Universidad de Granada, le agradecemos de corazón no solamente que haya aceptado hacer esta entrevista, sino que nos haya abierto usted y su familia las puertas de su casa, aquí en Ceuta. De verdad, de corazón, muchísimas gracias y pronto le mandaremos el conjunto de la tesis doctoral y espero que sea de su agrado. Pues nada, muchísimas gracias a ti, Malik, por venir desde la ciudad hermana de Melilla a entrevistarme y bueno, os deseo mucho éxito en la tesis doctoral y bueno, al final también es una forma, aparte de un estudio, creo que vais a contribuir a desarrollar esta cualidad espiritual, esta cualidad inherente al ser humano que es el perdón. Entonces, pues agradecido de poderme permitir participar en este proyecto que me parece muy interesante y muy bonito.